Hola, soy la profesora Diana Sosa y en este video tutorial les explicaré cómo realizar el estudio analítico completo de una función real, de una variable real con el programa Wolfram Alpha. Para ello iremos tratando un ejemplo en concreto. En primer lugar, deben escribir en su navegador www.wolframalpha.com. Bien, el primer punto para el estudio completo de una función es el cálculo del dominio. Para ello, pues debemos escribir domain y nuestra función, que en este caso hemos elegido x al cubo partido por x más 1 al cuadrado. Recuerden que este programa está en inglés y por tanto todos los comandos que vamos a utilizar estarán en dicho idioma. Bien, el programa nos dice que ha entendido que queremos que calcule el dominio de nuestra función y nos da como resultado que el dominio es todos los x reales que sean diferentes del menos 1. Es decir, es el conjunto de los números reales menos el menos 1. Ya que se trata de una función racional, esto lo podríamos haber hecho también de la siguiente forma. Sabemos que debemos ver qué valores anulan el denominador. Para ello escribimos solve nuestro denominador igualado a 0. ¿Vale? Nos lo interpreta, va a resolver esta ecuación y nos dice que la solución es x igual a menos 1. Como el denominador sabemos que no puede valer 0, sabemos por tanto que el dominio es todos los reales menos el menos 1. Bien, a continuación debemos calcular los puntos de corte con los ejes. Para calcular los puntos de corte con el eje X, debemos resolver el sistema formado por nuestra función y la ecuación del eje X, que es igual a 0. Para ello escribimos solve, llave, igual a 0, coma, y nuestra función. Y cerramos la llave. El programa interpreta que tienen que resolver este sistema, ¿vale? Y nos da como solución x igual a 0. Por lo tanto, tenemos un único punto de corte que es el punto de coordenadas 0, 0. Bien, para el eje Y realizamos un proceso similar, salvo que aquí escribimos la ecuación del eje Y, que es x igual a 0. Nos lo resuelve y vemos que el resultado es y igual a 0. Tenemos el mismo punto de corte, el punto de corte es 0, 0. Bien, teniendo en cuenta los puntos de corte y los puntos que no están en el dominio, podemos estudiar las regiones donde se encuentra la función, es decir, las regiones donde la función está o por encima o por debajo del eje X. Para ello, pues debemos tener en cuenta el punto 0, que es el punto de corte con el eje X, y el punto menos 1, que es el punto que no pertenece al dominio. Y debemos darle valores a la función en los intervalos en los que queda dividida la recta real. Es decir, un valor desde menos infinito hasta menos 1, pues por ejemplo el menos 2. ¿Vale? Para ello ponemos la expresión de nuestra función for x igual a menos 2. Nos lo interpreta y nos da que la función en el menos 2 vale menos 8. Eso significa que la función en todo ese intervalo es negativa, es decir, está por debajo del eje X. Hacemos lo mismo con el intervalo desde el menos 1 al 0. Tomamos un valor, por ejemplo el menos 0,5. Nos dice que en este caso también es negativa, luego la función sigue estando por debajo del eje X. Y con el intervalo del 0 al más infinito, pues, por ejemplo el menos 1, en este caso obtenemos un valor positivo, pues la función es positiva en todo ese intervalo, está por encima del eje X. Bien, para estudiar las simetrías de una función debemos ver si la función es par o impar. Para ello debemos ver si f de menos x es igual a f de x para todos los valores de x. Pues esto lo escribimos aquí. Nuestra función, en vez de poner x, ponemos menos x, igual nuestra función en x. Bueno, el programa nos da diversas formas de escribir esto, de simplificarlo, ¿vale? De expresarlo, pero nos dice que tiene una solución real, es decir, que solo se cumple la igualdad cuando x vale 0. ¿Vale? Nosotros queríamos que esto se cumpliera para todo x, no solo para un valor. Por lo tanto, eso significa que la función no es par y por lo tanto no es simétrica con respecto al eje Y. Algo parecido hacemos para ver si la función es impar.
ponemos f de menos x igual a menos y la expresión de nuestra función. Nos vuelve a dar diferentes expresiones de esa misma ecuación y nos dice que tiene también como solución x igual a 0. Como solo se cumple para ese valor, no se cumple para todo x, significa que la función no es impar, por tanto no es simétrica con respecto al origen de coordenadas, y entonces en general la función no tiene ningún tipo de simetría. Bien, al tratarse de una función racional sabemos que no es periódica, ya que no es ninguna función trigonométrica, pero para comprobarlo con el Wolfram alfa debemos escribir periodicity y la expresión de nuestra función. Y nos dice realmente pues, que no es una función periódica. Bien. Para estudiar las asíntotas, sabemos que debemos calcular una serie de límites. Bien, en primer lugar, para las asíntotas verticales debemos calcular el límite en los puntos en los que no están en el dominio, ya que una asíntota vertical es cuando la función tiende a más o menos infinito. En nuestro caso, como el dominio es todos los reales menos el menos 1, calculamos el límite en dicho punto. Para ello escribimos limit corchete nuestra función, coma, x tendiendo, esto de aquí es un guión y un mayor, a menos 1 y cerramos corchete. Efectivamente nos calcula el límite en el menos 1 de nuestra función, nos dice que eso da menos infinito. Y por tanto concluimos que efectivamente tiene una asíntota vertical en x igual a menos 1. Y además nos da una gráfica alrededor de dicho punto. Para las asíntotas horizontales debemos calcular el límite en el más y en el menos infinito. Bien, pues volvemos a hacer lo mismo. Lo único es que aquí ponemos ahora infinity o podemos utilizar este teclado para introducir el infinito. Nos calcula el límite y nos dice que da infinito. Por lo tanto, en este caso no hay asíntota horizontal porque nos debería dar un valor numérico concreto para que tuviera asíntota horizontal en y igual a ese número. ¿Vale? Hacemos la misma comprobación en el menos infinito. ¿Vale? Calculamos el mismo límite. En este caso ahora nos da menos infinito, pero como tampoco es un valor numérico, no hay asíntota horizontal. Por lo tanto, debemos comprobar si hay asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas tienen como ecuación y igual a mx más n. Tenemos que calcular el valor de m, que es su pendiente, y el valor de n, que es su ordenada en el origen. De la siguiente forma. El valor de m es límite de la función dividido por x, cuando x tiende a infinito. En este caso nos lo calcula y nos dice que es 1, pues la pendiente de la asíntota oblicua es 1. N, el valor de n se calcula de la siguiente forma. Límite de la función menos el valor de m que hemos obtenido anteriormente por x, cuando x tiende a infinito. Y nos da menos 2. Por lo tanto, significa que hay una asíntota oblicua en la recta y igual a x menos 2, que es esta recta. Bien. Comprobemos que además también es una asíntota oblicua en el menos infinito. Si hacemos los mismos cálculos, cambiando el infinito por menos infinito, vemos que la pendiente vale 1, la ordenada en el origen vale menos 2, luego es la misma recta que es asíntota oblicua tanto en el más infinito como en el menos infinito. Bien, el siguiente paso es estudiar los puntos críticos y la monotonía, es decir, los máximos y mínimos locales y los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Para ello debemos calcular la primera derivada de la función. Escribimos entonces derivative y nuestra función y obtenemos la expresión de la primera derivada. El proceso a seguir es igualar dicha derivada a 0 y resolverla. Para ello escribimos solve la expresión de la primera derivada igual a 0. Nos la resuelve y tenemos los resultados x igual a 0 y x igual a menos 3. ¿Vale? Esos son nuestros puntos críticos, que son los candidatos a ser máximos y mínimos locales. Para comprobar si son máximos y mínimos locales,
y al mismo tiempo estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función, estudiamos el signo de la primera derivada en los diferentes intervalos teniendo en cuenta estos puntos, el 0 y el -3, y los puntos que no están en el dominio, que en este caso es el -1. Por lo tanto, debemos darle a la derivada un valor, primero en el intervalo, desde -infinito hasta -3. Pues le damos el valor, por ejemplo, -4. Escribimos la primera derivada, for x igual a -4. Obtenemos que la derivada es positiva. Si la derivada es positiva, significa que la función es creciente en todo ese intervalo. Bien, ahora le damos un valor entre -3 y -1. Por ejemplo, el -2. Obtenemos que la derivada es negativa. Eso significa que la función es decreciente en todo ese intervalo. Como antes era creciente y ahora es decreciente, el -3 es un máximo local de la función. Bien, seguimos dándole valores en los intervalos. Ahora en el intervalo desde el -1 hasta el 0, pues por ejemplo el -0,5, y obtenemos que en este caso es positiva, pues en ese intervalo la función es creciente. Y por último, un valor en el intervalo del 0 al más infinito, por ejemplo el 1, pues obtenemos que la derivada es positiva, luego la función vuelve a ser creciente, luego el 0 no es ni máximo ni mínimo local, ¿vale? Ya que antes era creciente y después también la función es creciente. Vale, podemos comprobar también de la siguiente forma los máximos y los mínimos locales, escribiendo maximum y la función directamente. En este caso nos dice que la función no tiene máximo global, pero sí tiene un máximo local, que es el que ya calculamos, x igual a -3, y además nos dice el valor de la función en dicho punto. Bien, lo mismo podemos hacer con el mínimo. Si escribimos minimum en la función, nos dice que no hay mínimo global y no nos dice nada más, por lo tanto tampoco tiene mínimo local. Bien, para terminar, debemos estudiar la curvatura y los puntos de inflexión, es decir, donde la función es cóncava y convexa y en los puntos que cambia dicha concavidad. Para ello debemos calcular la segunda derivada. Escribimos second derivative y nuestra función nos da el resultado aquí. Otra forma de calcular esa segunda derivada es escribiendo derivative y la expresión de la primera derivada que ya teníamos antes. Obtenemos el mismo resultado, por supuesto. El proceso a seguir es igualamos a 0, resolvemos, ¿vale? Por lo tanto escribimos solve, la expresión de esa segunda derivada igualada a 0, y nos dice que la solución es x igual a 0. Por lo tanto, este es el posible punto de inflexión. Teniendo en cuenta este punto y los puntos que no están en el dominio, que es el -1, estudiamos el signo de la segunda derivada en los intervalos correspondientes. Pues en el intervalo desde -infinito hasta -1, por ejemplo, le damos el valor -2 a la segunda derivada. En este caso obtenemos negativa. Si la segunda derivada es negativa, eso significa que la función es cóncava, ¿vale? Es la curvatura hacia abajo en todo ese intervalo. Le damos un valor entre -1 y 0, por ejemplo, -0,5. Obtenemos otra vez que es negativa la segunda derivada, por lo tanto sigue siendo cóncava. Y ahora le damos un valor en el intervalo de 0 más infinito, por ejemplo el 1, donde obtenemos que es positiva. Eso significa que del 0 al más infinito la función es convexa. Y por lo tanto el 0 ha cambiado la concavidad, es un punto de inflexión. Bien, esto también lo podemos comprobar escribiendo inflection point de nuestra función, ¿vale? Y nos dice que efectivamente el 0 es un punto de inflexión y que además la función vale 0 en dicho punto. Bien, por último, para representar la función, lo que debemos escribir es plot y nuestra función, ¿vale? Y obtenemos la gráfica, la representación gráfica. Normalmente nos las da en dos escalas diferentes los ejes para poder apreciar bien el comportamiento de la función. Bien, y esto es todo. Espero que les sirva de ayuda este vídeo.